Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer una meditación que tiene que ver con los miedos. Vamos a tratar de ir paso a paso, primero conociendo, reconociendo nuestros miedos, luego dónde habitan y luego cómo soltarlos. Hoy vamos a dar el primer paso que tiene que ver con crear una base sólida en donde nos sintamos firmemente apoyados. Entonces vamos a hacer una primera introducción que tiene que ver con la definición básica de miedo para que empecemos a reconocer cuando estamos en un proceso de miedo. ¿Y qué es el miedo, no? El miedo es esa sensación que tenemos ante una situación de peligro. Es eso que surge a través de una emoción que nos alerta desde ese modo de supervivencia que se activa, que estamos ante un peligro inminente. El miedo tiene dos caras. El miedo puede ser real o el miedo puede ser imaginario. El miedo real es a eso que sé, a eso que conozco, como la pandemia, la enfermedad, el miedo a que se caiga algo que está mal construido o a que explote algo que no está bien cimentado, etcétera, ¿no? Pero el miedo imaginario es el miedo a eso desconocido y que me perturba, que me saca de mi calma, pero que no puedo ni ver, ni comprender, ni actuar, porque justamente es algo que no ha ocurrido, que está en mi imaginación y que me activa ese modo de advertencia de peligro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestras vidas es empezar a reconocer cuáles son nuestros miedos reales y cómo actuar frente a ellos. Por ejemplo, ahora en la pandemia, el miedo real es quedarse sin trabajo, el miedo real es no poder llevar el plato de comida a la mesa. El miedo real tiene que ver con la salud en sí, el contagio, ¿cierto? Pero luego se disparan muchos miedos imaginarios, que esos son los que justamente no puedo controlar, en los que no puedo actuar, ¿no? Pero que necesito frenar. El miedo se evidencia a partir de nuestro cuerpo emocional, a partir de una emoción, y que muchas veces lleva a una reacción. Pero el miedo no surge desde este cuerpo emocional, es a partir de él del que reaccionamos. Pero el miedo se instala en nuestro cuerpo mental. La mente es la que trabaja, produce esa emoción y luego la emoción tendrá sus mecanismos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es la mente la que está operando y a partir de la mente surge esa emoción. Muchas veces decimos que la realidad es la manera en que nosotros reaccionamos frente a ella. Entonces, como somos distintas personas, vamos a tener distintas maneras de reaccionar frente a esa realidad. Y muchas veces decimos que nos ponemos unas gafas, ¿no? Somos un poco duales y extremos, o vemos todo negativo, decimos que nos ponemos las gafas o el filtro negro, o vemos todo positivo cuando nos ponemos las gafas o el filtro color rosa. La vida en realidad es eso que transita en el medio de estas dos situaciones. Pero ¿qué pasa? Muchas veces para querer limpiar un filtro, ¿no? Pensando que de esa manera cambio la realidad y no está mal enfocado, ¿qué hacemos? Le ponemos más agua, le ponemos más emoción y eso lo único que hace es enlodar, es enturbiar, ¿no? Es como si quisiera limpiar mis anteojos, digo, y estando en plena suciedad le voy tirando, bueno, si hay un producto específico que me ayuda a limpiarlo. En este caso el producto sería la mente. En este caso no es desde el agua y la emoción donde voy a limpiar mi filtro, sino es a partir de corregir mi pensamiento, mis ideas, frente a esa realidad y esas gafas que me pongo. Entonces, lo más importante es hacer primero esa gestión de la emoción, así se llama, ¿no? Para tomar el control sobre ella. Y muchas veces no solo tenemos una emoción, sino que la reconocemos, especialmente en el miedo, un lugar físico donde ella se coloca, ¿no? Muchas veces nos duele
una parte del cuerpo y es también importante reconocer, porque es ahí donde se instala el dolor. Y muchas veces esa parte del cuerpo además nos habla de qué es o quién el que provoca esa sensación de miedo, esa sensación que nos descontrola, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, la boca del estómago está referido a todos los procesos que tienen que ver con nutrir y a nuestra madre o ese rol de madre, por ejemplo, ¿no? Si se instala en los pies, tiene que ver con el miedo a partir o a donde quiero ir o de donde no me quiero ir, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, bueno, cada vez que surge esa situación que me mueve o me saca de un lugar donde quiero estar, las piernas, los pies empiezan a sintomatizar, ¿no? Lo mismo que si se trata de un hacer, un querer hacer o un no querer hacer, van a ser nuestras manos la que empiezan a palpitar, empiezan a sudar, empiezan a mostrar o muchas veces se inflaman. Tenemos todo tipo de situaciones o nos lesionamos adrede esa mano para no poder hacer aquello que necesitamos o no queremos hacer según la situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer el miedo, no podemos ni reprimirlo ni negarlo, ver dónde se instala, ver qué situación o qué persona, qué pasó inmediatamente antes, ¿cierto?, que nos trajo esta sensación, este conflicto, y vamos a tratar de buscar una respuesta. Y en esa respuesta, en esa manera de proceder frente al miedo, nos vamos a descubrir dentro de 3 naturalezas posibles. Ante el miedo nosotros podemos, según nuestra naturaleza, reaccionar luchando, y ahí va a tener que ver también cómo luchamos, ¿no? Si luchamos desde la furia o luchamos desde la conciencia, la lógica, ¿no? Si nos enojamos y luchamos con esa fuerza descontrolada, manera de reaccionar un poco a decirle a la vida no te metas conmigo, o al otro, el que me provoca miedo, no te metas conmigo, ¿no? Cuando gritamos y nos enojamos y nos enfurecemos, etc. Otro mecanismo es justamente huir, no querer enfrentar, ¿no? Si somos de esas personas tipo pacificadoras, no queremos conflicto, entonces surge un miedo. El miedo tiene que ver con no quiero meterme en esto, no quiero pasar o atravesar por esta situación o con esta persona, entonces mecanismo huida. Y hay un tercer mecanismo que tiene que ver con el bloqueo de la paralización, ¿no? Como estos animalitos que se tiran y se hacen los muertos en el suelo hasta que la amenaza pasa, ¿no? Entonces nosotros también somos mamíferos, así que también tendemos a reaccionar paralizándonos, y ese bloqueo justamente también es un sentido de protección. Vamos a ver que el miedo está conectado directamente con esa parte arcaica del ser humano, eso que llamamos el cerebro reptiliano. Y lo que hay que reconocer ahora es que no vivimos más en esa situación primitiva del hombre de la prehistoria, que ante el miedo reaccionaba con agresividad o violencia, y había un miedo que era modo supervivencia, ¿no? El tema era vivir o morir, no había transición. Ahora no estamos más en esa situación, siempre tenemos otras maneras de salir, sin embargo nuestro cerebro primitivo todavía puede funcionar con estos mecanismos que decimos, ¿no? Lucha, defensa, huida o paralización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cómo reaccionamos, porque eso va a hablar de nuestra naturaleza. Entonces, si me paralizo, si me bloqueo, ¿con qué me identifico? ¿Con qué modo de proceder, de reaccionar? Porque a través de eso voy a empezar a reconocer las falencias, las deficiencias de mi ego. Entonces podemos tener al miedo como el enemigo, ¿cierto?, ante ciertas situaciones, o es el aliado, una vez que empiezo a manejarlo, que me habla y me avisa que voy a caer en un peligro inminente del que yo puedo tomar conciencia y, entre comillas, sobrevivir, ¿no? O sea, actuar antes que reaccionar. Una cosa es reaccionar y otra cosa es tomar acción, actuar frente a esta situación, ¿no? Entonces, muchas veces para reconocernos también es interesante porque tendemos a desarrollar cualidades físicas, ¿no? Imagínense una persona que ante el miedo tiende a huir, ¿cierto? ¿Qué es lo que no puede ser esa persona? Mínimamente obesa,
mínimamente tener problemas o incapacidades de movilidad, ¿cierto? Entonces somos cual gacelas, somos los corredores físicos por naturaleza, nos gusta ser ágiles, nos gusta ser veloces, y en el fondo estamos como desarrollando esas capacidades ante una situación inminente de peligro. Todo lo contrario si nos quisiéramos paralizar o bloquear, ¿no? Muchas veces nos vamos al extremo opuesto y podemos tener aún sobrepeso, ¿no? Situación que nos paraliza y nos induce a tener la excusa de no me puedo mover, no puedo reaccionar, ¿cierto? El miedo por lo general surge ante situaciones desconocidas, aunque estemos repitiendo, porque el miedo tiene memoria, tiene un pasado. Si no es una memoria personal, es una memoria arquetípica, ese inconsciente colectivo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahora estamos en pandemia, entonces nuestro arcón del pasado de los recuerdos, ese inconsciente colectivo, va a ir a todas las situaciones de la humanidad en las que hubo problemas de este tipo, ¿no? Todo tipo de pestes, todo tipo de situaciones de enfermedad y de peligro, ¿cierto? Aunque nosotros no lo sepamos, en esa conciencia está guardado el miedo de toda la humanidad, que vamos a reaccionar según lo que nos sirvió en ese momento, porque es muy interesante ver el mecanismo del miedo, ¿no? Imagínense una situación muy complicada en la que nosotros, a pesar de haber sufrido mucho, sobrevivimos. Entonces aparece este nuevo miedo, el miedo es a lo desconocido, volvemos a ese momento en el que ya sufrimos antes, pasamos por una situación de miedo que nos bloqueó, nos paralizó, y vamos a tratar de repetir ese esquema. ¿Qué quiero decir? Aún en una relación donde hayamos sufrido, donde haya habido mucha violencia, si sobrevivimos, entonces nuestro cerebro reptiliano entendió que ese es el mecanismo que funciona. Entonces lo vamos a volver a traer, ¿no? Entonces nos volvemos a meter en situaciones de violencia porque ya aprendí a través del rol de víctima, por ejemplo, quedarme ahí y sobrevivir más allá de toda la agresividad y la brutalidad. Y si no me funciona, lo exacerbo, ¿no? En esta otra relación, si antes me gritaban, había un maltrato psicológico, ahora además me encuentro con una persona en donde tengo una agresión física, ¿no? Y ahí voy a desarrollar nuevamente mecanismos y voy escalando hasta que entro en situaciones de pánico, de fobia, etcétera, que me ponen de verdad en modo supervivencia, ¿no? Bueno, esto es lo que necesitamos reconocer para no volver a caer a esos lugares. Ahí es donde tenemos que tomar el control. Entonces, lo primero, a partir de la actitud mental, es hacer conocido lo desconocido. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me puso en esta situación? ¿O quién? Da igual, ¿cierto? Y por lo general un miedo surge cuando aparece un cambio en la vida, y justamente los cambios son esa situación de desconocida, ¿no? Imagínense un niño que está muy acerenciado un colegio, un lugar, y los padres, que son los que tienen el control, le avisan que el mes que viene se van a mudar y que hay un cambio de colegio. Ese niño empieza a disparar sus miedos, que si no los supera en esa etapa, porque nadie le habló, nadie le explicó, los va a llevar también a su vida adulta. Cada vez que hay un proceso de cambio, aparece ese miedo modo supervivencia, y aún nos enfermamos y aún hacemos todo tipo de problemas como para quedarnos y no llevar a cabo el cambio. Entonces, ante el cambio nos tenemos que empoderar, ante el cambio abrirnos a esa oportunidad. Y para eso el empoderar es tener una solución, es tener una respuesta a ese miedo que aparece, que surge, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esa voz, ese miedo que me habla, tomo conciencia de ello, hablo con ese miedo que es una parte de mí, esa parte infantil, no sanada, mi amigo con él, porque está ahí para advertirme que voy a vivir una experiencia de cambio, y lo relajo diciendo: yo tengo el control. Yo tengo la respuesta, tengo una solución, y mi solución es este talento de adaptación, es esta capacidad de entender el proceso, es esta capacidad, don o talento de abrirme a situaciones nuevas antes que cerrarme. Entonces el miedo es un gran aliado porque nos ayuda a desarrollar esas dotes y esas capacidades que en otra situación no hubiéramos sabido que están ahí. Por eso nos tenemos que amigar con el miedo.
De lo contrario, ¿qué pasa? El miedo no nos deja pensar, porque el miedo, recuerden, está conectado a una emoción. Entonces, lo peor que le podemos decir a una persona que tiene miedo es que trate de razonar o de pensar. Primero tiene que conectar con ese miedo a un nivel emocional, reconocerlo, dónde se aloja, por qué sucedió, etcétera, etcétera. ¿Qué emoción trae ese miedo? Si es de enojo, de angustia, de tristeza, reconocer la emoción y luego recién tratar de conectar mentalmente con ella. Entonces vamos a tratar de cambiar esos finales, hacemos un proceso de reconocer todas las experiencias anteriores que nos provocaron miedo, que nos provocaron dolor, y a través de una meditación podemos revertir el resultado donde nosotros, antes que esos seres sufrientes, somos los victoriosos, somos los que controlamos, ¿no? Como los niños que en esos momentos es muy interesante porque actúan, ¿no? Ser superhéroe, eso es muy interesante y bueno, ojalá como adultos traigamos esa situación de ponernos la capa de Batman, de Robin, de Superchica, ¿cierto? Empoderarnos y vencer, luchar contra el miedo. Entonces es muy importante que los niños jueguen y desarrollen esos roles y que se envalentonen frente a los miedos, trayendo ese héroe que hay en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la mente manda sobre la emoción obedece. Y muchas veces somos en esos roles de lobos o corderos. Cuando vemos la vida en dualidad, tendemos a ponernos en una de las dos situaciones, ¿no? O desarrollamos la astucia para lograr conquistar eso que queremos, o somos corderos que necesitamos un líder a quien seguir. Bueno, la idea es que ese líder siempre seamos nosotros mismos para poder tomar el control, ¿no? Ni lobos ni corderos, sino conectar con ese líder interior, esa capacidad de poder salir con éxito de diferentes situaciones, superando los miedos básicos y primitivos. Y para eso necesitamos también conectar con nuestro corazón, porque en nuestro corazón habitan todas las respuestas. El corazón no se equivoca, la mente seguramente se equivoca porque ella ve la realidad a través de sus filtros. Entonces ir hacia el corazón, fijarnos qué quiere nuestro corazón, escuchar y obedecer, pero para eso también tenemos que tener el corazón sanado, ¿no? Tener bien integradas esas cualidades. Por un lado, el líder conecta con la cualidad masculina, la energía yang, que me permite actuar, decidir con coraje, con valor, con lógica, pero también está la energía yin, que conecta con ese modo de nutrir, alimentar, proteger y satisfacer las necesidades emocionales de las personas. Entonces, cuando somos íntegros, tenemos que conectar esas dos funciones, esas dos energías o naturalezas, y eso justamente está alojado en nuestro chakra corazón. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de meditación que propongo para hoy? Lo primero que vamos a hacer es recuperar el poder conectándonos a la tierra. Este es un ejercicio muy importante que podemos hacer todas las mañanas, porque imagínense que mientras estamos acostados en nuestra cama, estamos totalmente desconectados de la tierra. Y el primer ejercicio que hacemos a la mañana es posar los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, es interesante porque lo hacemos mecánicamente, inconscientemente. Ahora lo vamos a llevar a la conciencia, porque justamente cómo piso mi suelo y cuál segura es mi base, así también voy a poder reaccionar en ese día a día, ¿no? Entonces, la idea es, a través de la respiración, yo les voy a dar la técnica, ustedes luego practíquenla tranquilamente en un ambiente adecuado, en un momento adecuado, preparen ese territorio a donde vamos a liberar esos miedos y vamos a conquistar nuestro espíritu, el héroe que hay en cada uno de nosotros. Entonces la idea es hacer 3 respiraciones profundas. Siempre recuerden que lo vamos a hacer en 3 tiempos, cuento mentalmente. Cuando respiro, 1, 2, 3, sostengo en 3 tiempos, 1, 2, 3, y libero, exhalo, expiro en 3 tiempos, soltando toda mi capacidad. Vuelvo a respirar, respiro primero con la panza, mi centro emocional lleno de aire,
Mi pancita luego lo llevo hacia el plexo solar, expando mi pecho, sostengo en 3 y luego exhalo, empezando nuevamente a soltar, apretar la pancita contra la columna para soltar ese aire y luego contraigo el pecho para liberar el aire y suelto. En la tercera respiración, a medida que inhalo el aire desde mi vientre, lo llevo a mi pecho, también inhalo mi sentido de placer, paz, armonía, tranquilidad y abundancia. Me quedo 3 segundos con esto y exhalo todo lo que tiene que ver con mi miedo, mi proceso de carencia, de abandono, mi sentimiento de tristeza y dolor. Nos quedamos un ratito así, conectando mi cuerpo mental con mi cuerpo físico, con mi cuerpo emocional. La idea es estar sentados derechos pero sin tensionar el cuerpo, tener los 2 pies paralelos bien firmes en el suelo. Y una vez que estamos entrando en este estado alfa, lo que vamos a hacer es ver una luz que entra por nuestra coronilla, por nuestra cabeza, una luz amarilla, rosada, vibrante, que va a recorrer toda nuestra columna, nuestro centro de energía, y la vamos a llevar hasta nuestros pies. Vamos a tratar de sentir esa vibración que recorre todo nuestro cuerpo, mientras seguimos respirando al ritmo que el cuerpo lo pide. Vamos a llevar esa energía hacia los pies y de ahí vamos a ver cómo se abre esta energía cual raíces que se meten en la tierra y que nos van a conectar. Mientras respiro profundamente, llevo el aire a todas las células de mi cuerpo, siento cómo vibra toda esa energía atravesando toda mi columna, mi centro, mi eje, bajando a los pies y metiéndose cada vez más, enraizando cada vez más, buscando el centro de la tierra, el centro de la madre tierra, en donde vamos a enraizar. Vamos a conectar con ese núcleo de energía y mientras sentimos cómo enraizamos y conectamos, sentimos la seguridad que nos da estar conectados con la madre tierra. Respiramos hondo, retenemos y soltamos, sentimos como los pies se funden, se unen con la tierra. La tierra es la que nos da seguridad física, seguridad material, nos da las herramientas para poder luchar en el día a día, para construir nuestro futuro, para construir nuestra seguridad y confianza. Nos quedamos viendo y sintiendo y percibiendo ese flujo energético entre nuestros pies y el centro de la tierra, sintiendo cómo esto conecta, dándonos mayor confianza y seguridad. ¿Qué es lo que vamos a usar cada vez que aparece un miedo? Vamos a volver a conectar con los pies firmes sobre la tierra, diciendo yo tengo el poder, yo tengo el control, porque yo tengo confianza, porque yo tengo seguridad. De esta manera, queridos amigos, vamos a absorber la energía de la tierra y vamos a volver a recorrer desde los pies, anclando en cada una de las zonas, en mi centro de emociones a partir de mi zona pélvica, donde muchas veces tenemos todos los problemas del ciático y esto cuando nos sentimos justamente bloqueados en eso que es sagrado para nosotros. Vamos a elevarlo a nuestro centro de poder que está en nuestra zona abdominal, sintiendo cómo vibra, expande y recorre todo ese centro. Vamos a elevarla a nuestro centro del corazón, donde vamos a vibrar a partir de la vitalidad de ese corazón sano y puro, sintiendo latir
sintiendo cómo se expande, se irradia. Vamos a llevarlo a nuestra garganta, donde tenemos el centro de comunicación, para que sepamos ser claros en el mensaje y tomar las decisiones correctas. Vamos a ir a nuestro centro del tercer ojo para desarrollar esa percepción, esa intuición. Vamos a ir a nuestro centro coronario que nos conecta con el universo, y de ahí vamos a ver cómo ese haz vibrante de luz se eleva hacia el cielo, llegando cada vez más lejos, conectándonos con nuestro ser superior, con la divinidad, con nuestra esencia. Traten de visualizar en el tercer ojo esta luz dorada, rosada, radiante, que nos trae paz y armonía, que nos hace sentir conectados tanto con la tierra como con el universo. Respiramos profundamente y nos sentimos bendecidos y agradecidos. Queridos amigos, se quedan el tiempo que quieran, que sientan necesario en esta situación, vibrando con esta energía armónica, y luego lentamente vamos a ir moviendo los dedos de los pies, las piernas, las manos. Vamos a ir despertando el cuerpo lentamente. Abrimos los ojos, juntamos las palmas de las manos en el corazón en señal de agradecimiento, bendición. Abrimos los ojos lentamente, respiramos, soltamos, y de esta manera todos los días vamos a dedicarnos 5 o 10 minutos. Este es el primer paso que vamos a hacer para dominar y controlar nuestros miedos. Luego, con la práctica, amigos, lo van a hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Van a poder hacerlo rápidamente, enraizar en el suelo para tener el control, para desarrollar confianza y seguridad, enraizar con esa energía y luego llevarla a nuestro plexo solar, expandir el corazón y desde ahí abrirnos al amor, que justamente es eso que nos permite salir de los miedos. El miedo calla, el miedo nos aísla, el miedo cierra el pecho. El amor es todo lo contrario, el amor abre, expande y comunica. Entonces, cuando tengo un miedo, le doy una forma, un miedo a no tener salud, por ejemplo. Entonces le doy una forma, puedo hacerlo frotando mis manos. Cuando siento que tengo energía y calor, le voy dando una forma redondeada, como si fuera una pelota. Los extingo en mis manos, coloco ahí mi miedo a la enfermedad, mi miedo a la no salud, y lo atraigo al centro de mi corazón, diciendo y decretando que la salud es un derecho. Todos los miedos que tengamos, cuando los colocamos a la altura del plexo solar, los llevamos a nuestro corazón, empiezan a cambiar ese filtro, empiezan a cambiar su energía. Del mismo modo podemos tener respuestas, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión, hacemos lo mismo, ¿no? Nos concentramos en esa decisión que tenemos que tomar y lo llevamos a nuestro corazón. Desde ahí escuchamos esa voz interior, esa intuición que nos va a decir a través de la reacción positiva o negativa si es una decisión correcta o no. Bueno, esta es mi proposición de hoy, queridos amigos, espero que la practiquen.
sobre todo para no quedarnos anclados a esos miedos irracionales, a esos miedos que comunican con esos miedos ancestrales que operan modo tribu. Necesitamos siempre unirnos a otros para no sentir la amenaza, y de esa manera perdemos la individuación y desarrollamos esa búsqueda de líderes, de dependencias de otros que nos ayuden a soltar estos miedos. Bueno, ahora vamos a tratar de no ser más corderos, de reconocer nuestros miedos y de ver qué capacidades nos ayudan a desarrollar. Así vamos a transformar el miedo en valor, coraje y decisión, siempre desde el amor. Un beso grande.